Ha conmocionado al mundo católico hispanohablante en general y especialmente lo que sería el micromundo de la apologética católica contra los protestantes, la noticia de el abandono que hace Fernando Casanova de la Iglesia Católica, en sus palabras, romana, Iglesia Católica Romana. Todo indica que él se estaría yendo hacia una iglesia luterana, por lo cual, estrictamente hablando, estamos no ante el abandono de la iglesia católica romana, sino el abandono de la iglesia católica a secas, directamente, lisa y llanamente el abandono de la iglesia católica. Y por eso no es extraño que se esté hablando de herejía y de graves conductas por parte de Fernando Casanova. Es una pena porque Fernando Casanova durante más de 20 años fue un apologista católico que hizo mucho bien. Él venía del pentecostalismo y difundía muchísimos argumentos contra los errores y planteos protestantes. La reciente noticia ha destacado a miles y miles de personas que se lamentan por esto, pero que al mismo tiempo valoran todo el bien que hizo este hombre en estas 2 décadas. Lo que vamos a hacer ahora es leer el artículo que publiqué hace poco en www.jcmonedero.com, titulado Fernando Casanova abandona la Iglesia Católica, análisis del alegato. Fernando Casanova, converso católico ex protestante, ha conmocionado a buena parte del mundo católico al anunciar que abandona, según sus palabras, la Iglesia Católica Romana. Esto es algo en lo que él insiste permanentemente en su video de unos 27 minutos. Dice, abandono la Iglesia Católica Romana. Casanova, de origen puertorriqueño y nacido en 1964, se desempeñó como pastor en el pentecostalismo hasta 2002, para luego ingresar en la Iglesia Católica, lo que tuvo lugar en el año 2003. Durante más de 20 años, la figura de Casanova creció mucho dentro de las filas católicas, hasta el punto de que llegó a tener un lugar destacado en EWTN, ¿no? El famoso canal católico, a través de un programa titulado Estoy en casa, donde difundía contenidos apologéticos que hicieron mucho bien a miles y miles de personas. A continuación, resumimos los argumentos de su reciente video, los cuales fueron presentados a nuestro juicio de manera bastante desordenada. Eso es algo que se puede ver bastante en el video de Casanova, que lo comparto a continuación. Su exposición es desordenada, ciertamente por los nervios, porque estuvo apurado, por lo que sea, pero bastante ha sido desordenada esa exposición. Aquí lo pueden ver, ¿sí? Él habla eh, frente está en su casa, hay una cruz atrás, incluso parece que hay una imagen, no sé, un icono de la Virgen atrás a su derecha, y es bastante desordenada la exposición de Casanova, ¿sí? Así que ahora volvamos al artículo. Volvamos al artículo. Argumentos, los vamos a plantear aquí. Casanova afirma que se va de la Iglesia Católica Romana, pero no de la Iglesia Católica a secas. Por eso se sigue autodenominando católico. De esta forma da a entender que existiría una Iglesia Católica no romana. Con esto ya podemos avisorar lo confuso del asunto. He visto en las redes que hay muchos protestantes que también aprovechan y se denominan católicos. Me ha pasado en el debate con Graham, me ha pasado en un reciente debate con calvinistas, donde los calvinistas me sorprenden y me dicen, Juan Carlos, recuerda que nosotros también somos católicos, ¿no? Parece ser que es no quiero decir una tendencia, pero es algo bastante común, o por lo menos últimamente. Sigo. Por otro lado, hay fuertes rumores y circulan fotos de Casanova asistiendo a oficios religiosos en una iglesia luterana. Él confirma que ha visitado otras comunidades y explica que, aunque no es seguro, podría comenzar en 2025 un proceso de catequesis. Casanova se estaría dirigiendo hacia alguna de las innumerables denominaciones luteranas, donde literalmente hay de todo, en especial de todo lo malo que en los últimos años él mismo cuestionaba y con razón, dentro de las filas de la Iglesia Católica.
Así, por ejemplo, hay un tuit que les comparto, donde Casanova cuestionaba, y bien, hacía bien, que una misa católica se celebrara eh, con una imagen LGBT sobre el altar, como podemos ver en pantalla. Entonces, en ese sentido, si esto ha tenido algo que ver con su salida, en el luteranismo va a encontrar eso y mucho peor. Por ejemplo, aquí tenemos una denominación luterana que hace apología y que acepta pastores con parejas homosexuales, eso sí, estables, ¿no? Estables, como si eso fuese alguna garantía. ¿Sí? Su alegato concluye con una conocida frase de Lutero, lo que refuerza la presunción de que Casanova se va hacia alguna rama del luteranismo. Esto realmente nos hace preguntarnos, ¿cualquier denominación luterana realmente tiene menos problemas y menos objeciones para Casanova que la Iglesia Católica? Yo no lo creo, pero bueno, él sabrá lo que hace, ¿o no? Punto 3. Casanova se sigue autodenominando católico, pero al mismo tiempo estaría por ingresar en el mundo luterano. Punto 4. Sostiene que no tiene pensado ser pastor a causa de su vejez. Textual, estoy viejo para meterme otra vez en un seminario. Y además reconoce que para ninguna iglesia es conveniente ordenar a un advenedizo y neófito que carece de experiencia con la tradición eclesial en cuestión, ¿no? Esto es llamativo, especialmente porque el advenedizo y neófito es él, ¿sí? Y él mismo está hablando de sí. En el contexto eso no significa otra cosa. Dice que abandona la iglesia católica por coherencia. No pretende fundar ninguna otra iglesia. ¿Y por qué estaría en juego su coherencia? Estaría en juego a causa de la razón más importante que tiene para abandonar la Iglesia Católica, es la que vamos a desarrollar ahora a continuación. Para ser católico romano se debe creer con fe divina, dice Casanova, interpretando el canon 750 del Código de Derecho Canónico, todo lo que se propone de parte del magisterio. Esto incluye los dogmas y agrega él, esto es importante, lo agrega él, incluiría también los usos o costumbres que la Iglesia Católica Romana enseña y que, según Casanova, no formarían parte de la revelación de Cristo, o que incluso contradicen la doctrina de las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia o las enseñanzas de los 7 concilios ecuménicos. Nótese que Casanova cree que el fiel debe asentir con fe divina, no solo a dogmas, sino también a algún uso o costumbre. Aquí también es importante señalar que lo que hace Casanova es decir que la, la doctrina o cualquier doctrina tiene como tribunal la Biblia, los padres de la iglesia y los 7 concilios ecuménicos. No sé por qué los 7, por qué dice 7 y no 8, por qué 8 y no 9, por qué 9 y no 12 o 13, o todos. Bueno, aquí ya vamos viendo un poco de la arbitrariedad de él, porque él en ningún momento explica por qué se ciñe a esos 7 concilios. Sigue. Quedarse en la Iglesia Católica Romana es, según él, un riesgo espiritual. Creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado implicaría para él un suicidio intelectual. En efecto, Casanova afirma haber descubierto por la historia como ciencia que muchas creencias de la Iglesia Católica Romana no estarían basadas en los datos objetivos de la historia, sino que la Iglesia, para sustentar estas creencias, añade, y estas son sus palabras, elucubraciones filosóficas, literatura apócrifa, gnóstica o herética. Es importante mostrar que en su video Casanova no presentó ni una sola prueba de esto, de esta grave acusación. Por eso bien le podemos aplicar a esta declaración de Casanova el principio polemista que dice, lo que sin prueba se afirma, sin prueba se puede desestimar. ¿Sí? Por eso no nos vamos a tomar el trabajo de luchar con un fantasma cuando él mismo no propone y no articula ninguna evidencia al respecto. En definitiva, todo esto, todo lo anterior que hemos mencionado, ¿no? La elucubración filosófica, la literatura apócrifa supuesta, ¿no? Gnóstica, herética. Todo esto tendría por objetivo, dice Casanova, la creación de un papado monárquico y jurisdiccional, que nada tiene que ver, dice, con el papado de San Pedro, el papado que Cristo, según Casanova, habría querido. De ahí que Casanova cuestione los títulos del Papa como vicario de Cristo y sumo pontífice.
Él habla de sofismas y expone una argumentación que atribuye a los católicos en este punto, pero no da nombres, no cita libros, ni publicaciones, ni conferencias de ningún teólogo católico. Casanova sostiene que no se puede demostrar que Pedro tuvo un sucesor inmediato y además afirma que la lista de sucesores de Pedro son contradictorias entre sí. Aquí también podemos notar que el hecho de no poder demostrar que tuvo un sucesor puede significar solamente que la prueba quedó destruida. Han pasado casi 2000 años. No sería algo tan letal que no haya habido que no haya quedado ninguna prueba, no significa que no hubo un sucesor. Y si después él dice que hay listas de sucesores contradictorias entre sí, eso prueba solamente que las listas no pueden ser verdaderas a la vez, no que no haya habido sucesores. Sigamos. Casanova afirma que conceptos católicos tales como el primado y las llaves del reino sobre Pedro no resistirían el menor rigor exegético y hermenéutico. El ex pentecostal y ahora ex católico cuestiona la interpretación habitual de Mateo 16:13 al 19. Según él, en este versículo no se habla de Pedro, sino de la identidad de Cristo, confesada por Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan que Cristo les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Sus discípulos dicen, algunos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otro un profeta, ¿y vosotros qué decís que soy? Y Pedro, tomando la palabra, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, y después Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es muy conocido, ¿no? Y las puertas del infierno no prevalecerán. Y luego le da las llaves. Ahora, ¿qué dice Casanova? Que este fragmento, ¿no? Mateo 16, del 3 al 19, dice que no es Pedro la roca, sino que es la confesión de Pedro. Y lo que va a decir además es que aquí se habla de la identidad de Cristo, no de la identidad de Pedro. Por eso esta sutileza le permite a Casanova defender una interpretación no católica, según la cual Pedro representaría a los apóstoles, pero no es el jefe de ellos. Sin embargo, hay exégetas muy destacados y de origen protestante que validan la exégesis católica. Así lo explicó en un reciente video el apologista Hugo Delgado, ¿no? Y el video remitimos aquí en nuestro trabajo, ¿sí? En un excelente video que, que estamos mostrando a continuación. Hugo Delgado muestra con citas los apologistas, exégetas protestantes que validan la exégesis católica sobre este fragmento. Así que también les recomiendo, esa parte está entre el minuto 9:30 y el minuto 45 del video de Hugo Delgado. Sigamos. Aquí lo que hace Casanova es decirnos, no habla de la identidad de Pedro, habla de la identidad de Cristo. O sea, una cosa o la otra. Nosotros creemos que habla de las dos, de la identidad de Pedro y de la identidad de Cristo. Casanova sigue, más explícito aún, descubrí que no existe el papado según la visión católica romana y que, por lo tanto, no es de institución divina, ni existe la sucesión papal desde Pedro, ni la infalibilidad del Papa, ni tampoco la sucesión apostólica tal como lo establece la Iglesia Católica Romana. Leemos en el artículo, aquí Casanova parece no advertir la diferencia entre sostener que no existe una sucesión apostólica, lo que dice ahora, y sostener que la lista de sucesores es contradictoria, lo que dijo antes. Además, rechaza frontalmente la doctrina de la infalibilidad enseñada por el Vaticano I. Explica que su abandono no son, las razones de su abandono no son las deficiencias pastorales de los jerarcas de la Iglesia, sino que las deficiencias pastorales, dice, son las consecuencias del imperio jerárquico inventado por la institución eclesiástica. A su vez, ese imperio jerárquico, dice Casanova, es consecuencia de haberse apartado del Evangelio. Aquí es donde uno no puede evitar pensar y decir, ¿será que el luteranismo tiene menos problemas que la Iglesia Católica? La verdad, no lo creo. Según Casanova, una de las consecuencias de aquellas malas doctrinas sería la comunión en una única especie y no en las dos especies. Y dice Casanova, les privan la copa de la Eucaristía a los fieles. Casanova se pregunta por qué ocurre esto y declara de manera categórica, esto pasa por la comodidad de los clérigos.
Terminando con la exposición de Casanova, leemos. El ex apologista católico va más allá y rechaza el dogma de la asunción de la Virgen. Además, Casanova sostiene que por ser la escritura la autoridad definitiva, jamás se pueden aceptar cosas que cambien o contradigan las Sagradas Escrituras. El dogma de la Asunción de la Virgen se sostuvo, dice él, mediante textos bíblicos forzados, leyendas, tradiciones apócrifas, lenguaje sentimental sin rigor teológico. Dijo que como católico romano, él había aceptado ese dogma porque sí, porque fue definido es cátedra, porque es mi deber, dando a entender que ya no continuaría haciéndolo. Concluye su alegato con una conocida frase de Martín Lutero. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo proceder de otra manera, aquí estoy, que Dios me ayude. Hasta aquí Fernando Casanova, ¿sí? Hasta aquí el, eh, el video con las razones resumidas de Fernando Casanova. Nosotros hemos intercalado algunos conceptos, pero básicamente en casi su totalidad nos hemos limitado a exponer las razones principales por las cuales él deja la Iglesia Católica. ¿Sí? Ahora bien, hace falta que comentemos algunas cosas más. Parece interesante notar que el Fernando Casanova del pasado es capaz de refutar los argumentos del Casanova actual. Y aquí colocamos un video donde él, ya convertido del pentecostalismo, hace ya unos casi 20 años, 15 años, él sostiene directamente la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Por otro lado, la gran seguridad con la que Casanova habla contrasta con su propia declaración sobre sí mismo. No, repetimos, no es conveniente ordenar a un advenedizo y neófito que carece de experiencia con la tradición eclesial en cuestión, lo que en el contexto no puede referirse a otra persona que no sea el mismo. En otras palabras, si él se autodenomina advenedizo y neófito, ¿por qué está tan seguro de comunicar doctrina? Debería no estar seguro, pero él dice que es un advenedizo y neófito, al mismo tiempo luego actúa y dirige un mensaje hacia sus redes que hasta el día de hoy lo han visto más de 400.000 personas, ¿no? No parece la actitud de alguien que se sabe vulnerable, débil o ignorante, lo que sea. Parece alguien que tiene la seguridad. Sigamos con el artículo. Los poderes que Cristo deja a los apóstoles, esto es una reflexión que hacemos como para refutar a él, especialmente a Pedro, no se dejan a la persona de ellos y a nadie más. Esto es evidente porque los apóstoles murieron. Estos poderes se dejan a ellos, a los apóstoles, a Pedro y a sus descendientes. ¿Y por qué? Porque los descendientes son aquellos que los continúan jurídicamente. Por eso la Iglesia Católica es una persona jurídica de 2000 años de antigüedad, puesto que Cristo prometió a la iglesia su acompañamiento hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Por tanto, ese vosotros a que Jesús se dirige en la ascensión, ese vosotros no podía significar solamente las personas que escuchaban, dado que ninguno de ellos viviría más allá de los 50 o 60 años después de la ascensión. En efecto, la duración de la iglesia, hasta el fin del mundo, supone que estos poderes de Cristo se comunican de generación en generación hasta el fin del mundo. Por eso en Pedro están contenidos también sus sucesores, Lino, Cleto, Clemente, y así hasta el día de hoy. La idea de que las llaves del reino las tiene Pedro y por ende sus sucesores es consistente también con otro fragmento de Mateo 23:13. Recordémoslo. Cristo se lamenta de los escribas y los fariseos y les echa en cara lo siguiente. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni a los que entrarían dejáis entrar. Aparece la idea de cerrar y abrir, ¿no? La idea de nuevo de las llaves. El poder que Yahvé Dios le dio a los escribas y fariseos en el Antiguo Testamento
Cristo se los revoca y se los reasigna a Pedro en el Nuevo Testamento. Escribas y fariseos daban falsa doctrina y ahora Pedro debe dar sana doctrina. Las llaves del reino que Dios les dio a los judíos en el Antiguo Testamento, Cristo se las quita y se las da a Pedro en el Nuevo Testamento. Finalmente, digamos algo muy importante, el artículo 750 del Código de Derecho Canónico solamente estipula que se debe creer con fe divina lo infaliblemente definido, pero no los usos y costumbres. Por eso decimos, los usos y costumbres no pueden por definición ser objeto de definición dogmática. Aquí realmente Fernando Casanova ha interpretado muy mal el artículo 750, se lo explicaron mal. ¿Cómo puede ser que alguien crea con uso y costumbre, que puede ser lícito o no, pero que sea lícito no significa que sea infalible? Porque la iglesia, en materia disciplinar, no es infalible. Eso sería una hipertrofia del dogma de la infalibilidad contraria a la razón y contraria al mismo documento Pastor Eternus, punto 4 y 5, que estipula concretamente las condiciones de la infalibilidad. Lo otro que podemos agregar, que no lo hemos dicho en el artículo, pero tiene que ver con el tema de las dos especies. Volvemos al tema de las dos especies. No es la comodidad de los clérigos, estimado Fernando Casanova, es el desarrollo de la doctrina. Santo Tomás de Aquino, o mejor dicho, a partir de Santo Tomás, se considera que, o sea, se desarrolló la doctrina eucarística hasta tal punto de que creemos que Cristo está presente con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, no solo en, eh, perdón, está presente en, tanto en el cuerpo como en la sangre, no es que en el, tanto en el pan como en la especie de pan como en la especie de vino, no solo en el, no es que el cuerpo está en el pan y la sangre está en la especie de vino, sino que todo cuerpo, sangre, alma y divinidad está en cada una de las especies por separado, ¿sí? No es una comodidad de los clérigos, sino que es el desarrollo de la doctrina. Y esto se ha mantenido hasta el día de hoy justamente como oposición y como signo de oposición al protestantismo. Eh, no es que los clérigos no sean cómodos, ¿sí? Puede haber un montón de razones para que sean cómodos, pero la verdad es, y de hecho hay muchos clérigos que pecan por comodidad, pero en este caso no es así. Tiene que ver con el desarrollo de la doctrina, Fernando. Así que espero que este video se lo hagan llegar al propio Fernando Casanova. Mantengamos la calma en estos momentos. He visto, afortunadamente, que aquellas personas que valoraban la apologética de Casanova sufren con su salida, pero que no es que están pensando en seguirlo. No es que, por lo menos no he visto eso en las redes y eso me da cierta tranquilidad. Es como que la gente entiende que dice, bueno, vos me enseñaste la verdad y la verdad es independiente de vos, Fernando. Y yo me voy a quedar con la verdad. Te deseo lo mejor, ojalá vuelvas. Lo mismo pensamos nosotros, le deseamos lo mejor a Fernando Casanova, pero sus errores hay que replicarlos, sus planteos equívocos hay que refutarlos y esto es lo que queremos hacer con este humilde video. Sin más, los saludo al licenciado Juan Carlos Monedero desde la Argentina, esperando que todos se encuentren muy bien. Buenas tardes y hasta muy pronto. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no podés contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.